¿Qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente en un programa de producción nacional. Ustedes nos pueden seguir por canal TLV1 y si no luego en diferido en YouTube también. Nos googlean, ponen canal TLV1, nos encuentran y ven en diferido el programa de hoy, que va a ser realmente interesante. Vamos a tratar de ir en el desarrollo del programa tocando temas de economía en cuanto al endeudamiento real o no real que tiene Argentina con determinados inversores extranjeros. Vamos a pasar por este tema tan álgido y penoso que es el incautamiento del buque patrio Fragata Libertad. Vamos a ver el marco jurídico en el que se está fundamentando una y otra parte, y vamos a tocar temas también relacionados con la dignidad nacional. Para eso nos acompaña hoy el doctor Armando Valiente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo es está? Un gusto recibirlo en nuestro programa. Y el doctor es abogado orientado en la rama civil y comercial, trabaja en el estudio Valiente y Mercante, consultor nacional e internacional de temas que están vinculados con la economía, con la parte de deudas y con el derecho internacional privado, y en este caso va a ser marítimo, por lo que decíamos. La gente escucha, los periodistas hablan, los canales informan. ¿Qué es un fondo buitre? En realidad, fondo buitre es un vulgarismo y se refiere a la actividad especulativa de algunos estudios que se dedican a tomar deuda difícil de cobrar y intentan cobrarla por todo medio que ellos consideran idóneo, en este caso de la fragata en forma compulsiva. El tema parte de que hay deuda, la Argentina tiene deuda legal y deuda ilegal. La deuda legal es aquella que efectivamente está asentada y hay registros de la existencia de ese compromiso. Y deuda ilegal es aquella deuda que se dice que el Estado la debe y realmente no hay forma de comprobarla nada más que meros asientos informáticos o contables, ¿no es cierto? Pero no está referido a una inversión concreta en el país. Eso fue en el gobierno de Alfonsín en el año 1983, fue motivo de una acción judicial que llegó al Congreso de la Nación y al Ministerio de Economía de entonces, y terminó, ¿no es cierto?, en un funcionario del Ejecutivo, el doctor Grispun, que era ministro de Economía, y el Congreso de la Nación. Todos sabemos que el Congreso de la Nación tiene la facultad y el deber de arreglar la deuda externa. ¿Qué significa eso? Significa solucionar la deuda externa pagándola o discutiéndola y dividiendo la deuda que es ilegal de la ilegal. Ninguno de los dos arribaron a una conclusión de fondo y fue una famosa causa poco conocida que es la causa Otero. Eso lo venimos arrastrando desde el año 83. Casi 30 años. Casi 30 años sin dilucidar cuál es una deuda y cuál es la otro tipo de deuda. ¿Y qué hace Argentina frente a una deuda, llamémosla odiosa, que no se sabe si es deuda, si se contrajo o no? ¿La paga igual? ¿Cancela intereses? ¿Qué es lo que está haciendo? No. Lo que debe hacer la Argentina es volver a los parámetros de la causa Otero, dividir la deuda legal de la ilegal, pagar la legal y negarse a pagar la ilegal, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta que esa deuda en realidad la estamos pagando todos los argentinos. No es una deuda de un gobierno, es una deuda del pueblo de la nación argentina. De hecho, por eso tanto
apriete en este momento económico, porque claro, no se canceló deuda, se están cancelando solamente intereses, parte de la deuda legal, parte de la deuda ilegal también, y viene vinculado a este tema de gente que compra en el mundo deuda barata para cobrarla al valor original, como es el caso que nos ocurrió con el embargo de una unidad de guerra. Argentina, como hace todos los años, planea el viaje del buque escuela Fragata Libertad. Este buque, entre sus puertos, recala en el puerto de Ghana. Ahí se produce un problema jurídico. El buque queda, digamos, trabado de embargo. ¿Esto es legal desde el punto de vista del jurídico? ¿Cómo se encuadra todo esto? Bueno, hay dos temas que están en discusión en este momento, que parecen diferentes, pero en el fondo son el mismo. Está el derecho internacional público y el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es el que le permite a un acreedor en el exterior, del exterior de un determinado, cobrar su deuda. Y el derecho internacional público que, a su vez, defiende ciertos elementos del Estado. Acá hay tres elementos de derecho que sería interesante enunciar: la Convención del Derecho del Mar de 1982, la Convención de Viena y la Doctrina Drago. La Convención de Derecho del Mar, por su artículo 32, subcapite C, dice que las naves de guerra y no comerciales, o sea, no solamente las naves que son de guerra, sino las naves no comerciales no pueden ser embargadas ni tampoco requisadas. Ahora bien, ¿Ghana firmó esa convención? Sí. Ustedes saben que todas las convenciones internacionales, ¿no es cierto?, se necesita que las suscriban 60 estados. Y en 1983, Ghana fue el sexto país que la suscribió. Y Argentina el número 43 en 1993. O sea que para ambos estados rige esa Convención del Derecho del Mar. Que tiene fuerza de ley para ambos estados, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa esta Convención del Derecho del Mar? Son una serie de derechos marítimos, comerciales y del Estado que los reconoce Naciones Unidas. O sea, la Convención del Derecho del Mar es una convención de Naciones Unidas. Y tiene un tribunal que está en Hamburgo, ¿no es cierto?, que en este momento está formado por 8 europeos, 5 asiáticos y 4 latinos, 22 en total. Y que el Estado argentino podrá recurrir ante ellos en este flagrante violación de esta convención. O sea, la fragata Libertad no debió ser nunca, por una deuda que tenga la Argentina, embargada. Y mucho menos retenida en puerto. Claro, el embargo es consecuencia de la retención. De la retención, ¿no? Es decir, sí, lo escucho. Digo, nos llama a todos los argentinos, nos llama la atención la elección por algún ministerio o por alguien del Poder Ejecutivo de este puerto de Ghana como una de las escalas, porque diplomáticamente no tiene una significancia trascendente. La fragata, además de ser un buque donde los cadetes que van a egresar como guardiamarinas y demás se entrenan, es una representación diplomática. Tiene casi rango diplomático. Este puerto además forma parte de la Commonwealth. Parece un poco una elección arbitraria o casi torpe, ¿no? ¿A usted qué le parece? Bueno, hay otras dos convenciones que es importante decirlas antes de entrar en ese detalle. Una es la Convención de Viena de 1961. Por su artículo 22, inciso 3, las sedes diplomáticas no pueden ser embargadas.
ni las sedes consulares siquiera. Ahora, ¿qué es la fragata desde ese punto de vista? Bueno, es la representante exterior en el mar de la Argentina. Y es una cuestión así literal. No, es una cuestión de derecho. El doctor de la Rúa, en su presidencia, por el decreto 727, hizo que la fragata Libertad sea la representante diplomática y protocolar de la Argentina. O sea, no solamente la Convención del Derecho del Mar, sino también la Convención de Viena, cuida que la fragata no pueda ser embargada. Porque tiene rango diplomático. Porque tiene rango y suelo argentino. Diplomático y es suelo argentino. Suelo argentino. Esto, la gente se va aclarando con estos dos temas. Ya tenemos una parte que es la primera convención firmada por los dos países, porque se dieron informaciones donde decían algunos periodistas que no había sido firmada esta convención. Sí está firmada por Ghana y está firmada por Argentina. Por lo tanto, es ley. Para las partes es ley. Y además, la fragata es suelo patrio, y como si fuera una embajada que está flotando y no puede ser embargada ya por esa naturaleza. Hay un tercer aspecto que usted me mencionaba. Sí. El tercero, y tal vez el más importante para los argentinos y poco conocido, que es la llamada doctrina Drago. La doctrina Drago es producto del doctor Luis María Drago, que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores, fue rector de la Universidad de Buenos Aires, nació en 1859 y murió en 1921, es todo un insigne hombre de la Argentina. ¿Qué es esta doctrina Drago? Y que es muy aplicable. En el año 1901, en Venezuela, por eso me extraña que el amigo Chávez no se acuerde de esto. En el año 1901, Venezuela fue atacada a cañonazos por Francia, Inglaterra e Italia para cobrarle compulsivamente una deuda. El doctor Drago se reunió con Mitre, con el canciller de Brasil y de Chile, y lanzó una ofensiva diplomática a favor de Venezuela. Claro. Sí, me extraña que acá no esté pasando algo similar. Nadie dice nada. Nadie. Al doctor Drago se lo ha olvidado. Doctrina Drago, que rompió antes de todas estas convenciones que dijimos. En el año 1902 se presentaron esos países con el doctor Drago a la cabeza a Estados Unidos y decirle que termine el cañoneo y el cobro compulsivo de la deuda de Venezuela. Tuvieron éxito. Fíjese que en ese momento estaba a cargo de la presidente de Estados Unidos, Roosevelt, la famosa doctrina de América para los americanos, ¿sí? Y esto venía a reforzar eso. Ahora, la doctrina de América para los americanos era que América era para Estados Unidos, ¿no es cierto? Por eso esto fue una cuña en su momento. Sin embargo, el ABC, Chile, Brasil y Argentina, ¿no es cierto?, juntos lucharon para que a Venezuela no se le cobre ninguna deuda en forma compulsiva. Esa doctrina Drago está vigente. Está vigente, es un principio del derecho internacional que no se puede cobrar compulsivamente una deuda. Mucho menos a los tiros o a reteniendo un elemento como es una nave de guerra. Que además, vamos a aclararle bien a la gente, una nave de guerra, suelo patrio y además sede diplomática, ¿sí? Quiere decir también que la tripulación, los miembros que estaban a bordo, la gente argentina que estaba a bordo, tienen representación diplomática de alguna manera. Cuando bajan acá en cada puerto, nos representan a todos. Esto es muy importante para que la gente vaya entendiendo la intangibilidad no es un buque mercante de bandera nacional,
que lo incautaron, como pasó, ustedes se acordarán, hace algunos años cuando la Aerolíneas Argentinas era de bandera, incautaron un par de aviones en Estados Unidos. Esto no es lo mismo, porque además tiene rango diplomático. Usted me contaba que el doctor Drago tuvo también intervino como árbitro. Fíjese, internacional. Era tal el prestigio de los dirigentes de aquella época, ¿no es cierto? Más allá de que fueran liberales, conservadores, etcétera, etcétera, que fue llamado a ser árbitro en un conflicto por las pesquerías del Mar del Norte entre Estados Unidos e Inglaterra. Fíjese el prestigio. Un argentino entre Inglaterra y Estados Unidos arbitrando en Mar del Norte, ustedes recordarán, un argentino, así prestigio absoluto, porque no hay duda de ello. Sin embargo, no muy reconocido en nuestro propio país, ¿no? No. Por eso digo que se habla de todas doctrinas como la de Viena, como la del derecho del mar, y no se habla de la doctrina Drago en este momento. De la propia, de la que sentamos nosotros. Y que se hizo y se llevó adelante con el apoyo de Brasil, de Chile, a favor de Venezuela. Por eso yo pregunto, ¿dónde está Venezuela en estos momentos? El amigo de la boina roja, esto para que recuerde, un día le sacamos las papas del fuego porque los estaban cañoneando y usted ni siquiera levantó la boina para decir paren con la fragata y déjenla. Pero les agradecemos, somos amigos entre todos los latinoamericanos, la República Bolivariana. ¿Cómo sigue la historia ahora? Le voy a decir textualmente sobre la doctrina Drago. Dice la doctrina, textualmente, quiero leerlo para... Los empréstitos públicos con emisión de bonos, o sea, totalmente aplicable, que constituyan deuda nacional, no podrán dar lugar a ningún caso a agresiones militares ni al cobro compulsivo de las deudas. 1901, firmado por los 3 países. Claro, 1901, no es que apareció hace 3 días, es una doctrina que se estudia en Derecho. Exacto. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Qué tiene que hacer Argentina ahora? Bueno, ¿presentarse en tribunales internacionales? Yo le voy a decir algo. Ni a Mitre, ni a Roca, ni al almirante Brown, ni al capitán Bouchard le hubieran tomado una fragata. Ni a los dirigentes políticos, ni a los comandantes de una nave. ¿Qué hubieran hecho ellos en estas circunstancias? La fragata no hubiera estado retenida 15 días. Esto es lo que yo creo que en eso la historia, remitimos a la historia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se perdió un poco aquel patriotismo y aquella envergadura de personas que tenían gente como la que usted citó, como el propio San Martín. No le hubieran dicho pare los granaderos, jamás. Yo le voy a recordar una historia nacional, una gesta nacional que fue la Guerra de las Malvinas. ¿Sí? Durante la Guerra de las Malvinas siguió habiendo fútbol. Sí. Y el país estaba en guerra. Sí. Ahora la fragata está presa y sigue habiendo fútbol. O sea, acá lo que tiene que reaccionar no solamente son las autoridades políticas, la oposición, la clase dirigente, sino hago llamado a todo el pueblo argentino para que se manifieste en solidaridad con el pabellón nacional. Le voy a hacer una cosa un poco burda, pero para que quede mi pensamiento bien claro. Usted va por la calle con su mujer y un acreedor se acerca y le falta el respeto a su mujer. ¿Usted qué hace primero? ¿Va y paga la deuda y después defiende a su mujer, o primero defiende a su mujer y después paga la deuda? Lo lógico es defender primero, dejarle listo para el dentista al señor del acreedor y después discutimos el dinero. No hablo de violencia, yo lo único que le digo que está en juego el pabellón nacional y hay muchos fragatas, fotos pintadas en muchos lugares. Seguramente la fragata desde allá arriba le está diciendo a más de un socio
Salí a defenderme, por favor. Recuerden esto y vamos a ir a un pequeño corte. Recuerden, hay 2 o 3 elementos que hemos tocado con el doctor, nos va a dar pie para el próximo bloque. La fragata es una unidad naval de guerra, es un buque escuela, es territorio nacional de la misma entidad que una embajada, por lo tanto no puede ser embargada, incautada, detenida, lo que ustedes quieran llamarla. La representación diplomática la conlleva en el pabellón, cada miembro de la tripulación, lo cual como argentinos nos preocupa, es parte de la embajada que está formando la fragata todos los años, durante tantos años, y que por extraño designio de un país ha quedado en este momento retenida en puerto extranjero. Cuando volvamos de la pausa, vamos a preguntarle al doctor los medios que tenemos jurídicos y hablar un poquito de cuestiones más atinentes a la dignidad y al honor nacional. Director, me da una tendita y volvemos. Bueno, volvemos a Producción Nacional. Ustedes saben, vamos todos los lunes a las 20 horas. Siempre sé que nos siguen por www.canaltlb1, cuyas siglas quieren decir toda la verdad primero, y es lo que vamos a elucidar en el día de hoy. Estamos en compañía del doctor Armando Valiente y estamos tratando un tema de economía y nada menos que de un embargo de una unidad naval. ¿Qué medidas jurídicas tendría Argentina o debería adoptar Argentina para un planteo en qué sedes? Bueno, hay cuestiones de hecho y cuestiones de derecho y cuestiones diplomáticas. Bien. Cuestiones de derecho. Hay una flagrante violación al derecho del mar, como habíamos dicho anteriormente. Para eso, esto se ventila en un tribunal que su sede de derecho del mar está en Hamburgo, el puerto de Hamburgo. Que son estos 22 Alemania, hombres que estaban... Que está conformado por un grupo de 22 diferentes representantes de países, ¿sí? Ahí se plantearía, o se puede plantear, la violación a la cláusula que impide el embargo o requisa de naves de guerra y naves no comerciales, no solamente no de guerra, sino no comerciales. Aún en el caso que no la consideraran a la fragata Libertad una nave de guerra, que para mí lo es, ¿no es cierto?, podría entrar en el artículo que es una nave no comercial. ¿Contra quién se haría la acción? ¿Contra Ghana o contra los acreedores que iniciaron la acción en Ghana? No, contra la Corte de Ghana, que tomó la decisión del embargo. Ahí está. Porque ellos lo único que hicieron fue contradecir inclusive al Ejecutivo de Ghana, tengo entendido. No, el Ejecutivo liberó la fragata. No, inclusive el Ejecutivo liberó la fragata, pero no permitía el reabastecimiento de combustible. Ajá. Lo cual provocó una situación de crisis importante. ¿Por qué? Porque toda la comida y demás elementos que hacen a la vida es en función de la electricidad que se alimenta por turbinas que se cargan se abastecen con combustible. ¿Sí? Saben que las unidades, por más que sean de vela, utilizan, como dice el doctor, la electricidad, y esto se hace por generadores cuyo combustible es el diésel y el fuel oil. Como no pueden tener esto, tienen problemas de habitabilidad, ¿sí? El confort de la vida. No solamente para conservar en las heladeras del barco los alimentos, ¿no? Claro, les complicaron la vida hasta para la alimentación.
Ese sería un aspecto, ir al Tribunal Este, plantear la liberación inmediata de la unidad mal retenida por una mala disposición de la Corte del país de Ghana. Hay otra instancia, porque hablaba gente del Ejecutivo de ir a las Naciones Unidas. ¿A plantear qué? Bueno, en Naciones Unidas evidentemente hay dos niveles de discusión, la del derecho del mar y la de Naciones Unidas en sí mismo como sede diplomática en función, ¿no es cierto?, del otro elemento que se afecta una sede diplomática como es considerada la fragata, ¿sí? Entonces, en uno se plantea el derecho del mar y en otro se puede plantear las dos cosas, el derecho del mar y a su vez haber vulnerado la Convención de Viena. El avasallamiento de una sede diplomática, digamos, como si hubieran tomado una embajada. Exactamente, que creo que en este momento esa es la instancia que se está recurriendo, con al haber sido Argentina sorteada y salido miembro no permanente del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es aquel que tiene por misión salvaguardar la paz y las buenas relaciones entre los países. Es un organismo dentro de Naciones Unidas, para que la gente nos está siguiendo, donde Argentina ahora forma parte de ese organismo. Paralelamente a todo esto, ¿en qué valores está rondando la deuda reclamada por estos acreedores? Parece que falta el tercer paso. Falta otro paso. Para mí el más importante. A ver, cuénteme. Estamos hablando de la UNASUR. Estamos hablando de las relaciones con Venezuela. Estamos hablando del Mercosur. Estamos hablando de que los sudamericanos somos todos hermanos, en las buenas y en las malas. Esta es en las malas. En las malas. Yo pregunto, ¿no falta algo de jugar a la doctrina Drago que tuvo éxito? ¿Y por qué nadie lo plantea ahí? No sé. No, yo no escuché un diplomático que diga, mire, vamos a ir a plantearlo. Tampoco vi a la oposición plantear eso. ¿Cuál es el reemplazo actual del TIAR famoso? El TIAR no hay reemplazo. Sigue existiendo. Sigue existiendo. ¿Sería una instancia también? No, está la OEA, está la UNASUR, etcétera, etcétera, etcétera. Como se hizo con Malvinas. En Malvinas tuvimos el apoyo de toda América del Sur. ¿Qué estamos esperando para pedir el apoyo? No lo entiendo todavía. A lo mejor uno no sabe, ¿no es cierto? Se está haciendo en forma reservada para plantearlo. Lo cierto es que se ha planteado lo jurídico y lo diplomático a nivel Naciones Unidas, pero no se ha planteado en América, ¿no es cierto?, esta situación. No, por lo menos públicamente. No que nosotros conozcamos, no puede ser que haya habladas, ¿no? Por teléfono. Pero para mí es más importante esto que todo lo demás. Claro, no movilizamos el potencial que es América amiga, América hermana. Claro, somos hermanos en las buenas y en las malas. Si somos hermanos en las malas, este es el momento de demostrarlo. Se demostró en la gesta de Malvinas. Es necesario volver a demostrarlo ahora. Sí, recordemos en ese caso la excelente actuación que tuvo la República de Perú, a la que hay que rendir realmente el mérito que corresponde, no solamente en la parte diplomática, vale la digresión, pero no solamente en la parte diplomática, sino en la parte militar, que es poco conocida, pero Perú brindó su apoyo y usted debe conocerlo. Así que tenemos las dos instancias. Primero nos fuimos a la mayor sin pasar por Entrecasa. Esto es lo que me está planteando usted. Sí, para tomar es algo que falta. No sé si se hará, no se hará, se está haciendo, pero para mí es esencial ese paso. ¿Hay tribunales judiciales que pueda uno recurrir? ¿Hay organismos que tengan...? Hay tres estamentos: la OEA, la UNASUR, que tienen tribunales. Sí, no, acá no es un problema de tribunales.
Acá se tienen que comprometer los presidentes y el país. O sea, diplomático. Claro, a nivel país tiene que ser la cosa, ¿no es cierto? Lo mismo que en la gesta de Malvinas. Dijeron, señores, Perú está con la Argentina. Fulano de tal está con la Argentina. Uruguay impide que los buques ingleses recalen en sus puertos. O sea, acá hay que hacer una acción entre los hermanos. Cosa que por ahora no sabemos que se haya hecho. Por ahora no sabemos. Las perspectivas a nivel internacional parecerían apuntar a dar una razón a Argentina, porque evidentemente es un acto violatorio y discriminatorio de toda norma jurídica existente. ¿Tiene algo que ver que este país en el cual recaló la fragata pertenezca a la Commonwealth? ¿Usted le ve algo significativo a eso? Bueno, yo le voy a explicar. El Common Law es diferente al llamado derecho continental europeo. Nosotros, América Latina en general, ascribe al derecho continental europeo y el Common Law ascribe en general al derecho sajón. ¿Qué es el Common Law? Es un derecho común. ¿Qué significa derecho común? Que las sentencias de un país tienen repercusión en la otra. O sea, los elementos del Tribunal de Nueva York por la deuda externa, ¿no es cierto?, que reconocen la existencia de un acreedor y un deudor, tienen repercusión en otros países de common law, o sea, lo aceptan como válido la sentencia de un país en otro, por eso se llama derecho común, ¿no es cierto? Y se basa esencialmente en la jurisprudencia y no la ley. O sea, el antecedente de un caso similar es aplicable a un caso futuro. En este caso, aplican jurisprudencia, donde se han presentado los llamados fondos buitres, ¿no es cierto?, a este país Ghana, ¿no es cierto? Ghana, o sea, la Corte de Ghana. Claro, Ghana aplica eso que claro, ya le viene ya... La Corte, no Ghana, porque ojo, una cosa es el Poder Ejecutivo y otra cosa es el poder judicial, ¿no es cierto? Sí, está claro el tema porque vamos desbrozando que hay diferentes niveles, inclusive internacionalmente, de juridicidad. ¿Sí? Está el derecho internacional, como usted lo explicó al principio del primer bloque, tanto privado como público, pero a su vez hay lo que se llama jurisprudencia, que no hace al derecho, pero sí a la sentencia. Me gusta esa explicación de no necesariamente está vinculado con la ley, sino con lo que algún juez entendió que correspondía. ¿En esto juega algo el derecho sajón, el derecho consuetudinario? Bueno, es así, el common law no se ata tanto a la ley, sino al antecedente. Un juez que en un caso similar haya fallado de una forma, el juez siguiente, en un caso similar, puede aplicar esa jurisprudencia, ¿cierto? Ese es el famoso, pero lo importante para el caso concreto es que en una jurisprudencia de un caso similar tomada en Nueva York es aplicable por la Corte de Ghana. Claro, contra eso vamos a tener que pelear en los dos tribunales que usted hablaba, esencialmente Naciones Unidas y el Tribunal de Hamburgo, que tiene bastante trabajo en derecho marítimo también. En el aspecto interno argentino, en realidad yo personalmente creo, vamos a ver si compartimos, parece que todavía no tomamos conciencia de que nos incautaron una provincia. A ver, tiene tanta entidad la fragata como si fuera una provincia, como si viene un ejército extranjero, se mete y dice es mía hasta que no paguen 20 millones de dólares. Este era el primer tema. ¿Qué pasa con Argentina? Y el segundo tema que le planteaba es ¿cuánto es lo que ronda la deuda que reclama esta gente? Mire, la deuda que yo tengo entendido, hay que discutir intereses, anda dentro de los 130 millones de dólares. Lo que piden ellos es, se avienen a una medida cautelar de un depósito de garantía de 20 millones de dólares. Eso es en números.
Pero es lo que yo siempre digo, ¿cuánto vale la dignidad de la nación? ¿Se puede medir en plata? ¿Se puede medir en 20 millones de dólares? ¿Se puede medir en 130 millones de dólares? ¿Se puede medir en más o en menos? ¿Cuánto vale el pabellón nacional? ¿Sí? Había una vieja frase que decía 20 millones de dólares. Pongamos ese valor para hablar hoy del caso este. Y la dignidad. Ah, ustedes valen 20 millones de dólares, pero la dignidad mía es diferente a la de ustedes, no tiene precio. Exactamente. Porque jamás la dignidad nacional, que ha costado vidas en diversas guerras y en la última, la más importante creo que fue ejemplo para todo el mundo, que fue Malvinas, ha costado vidas y fue por dignidad nacional. Eso no vale 20 millones de dólares. Pero si tenemos esa cifra, vamos a ser fríos. Yo no puedo creer, realmente me resisto a creer que Argentina no tenga 20 millones de dólares cuando dilapida dinero en el fútbol para todo, panchos para todo y todo lo demás, como para decir, acá está la plata, saquen la fragata y a otra cosa. Le voy a dar una respuesta técnica jurídica y una respuesta, digamos, como ciudadano. La respuesta técnica jurídica es que usted en cualquier tribunal deposita 20 millones de dólares como garantía, no significa que usted esté dando la razón. Es una garantía para usted liberar su embargo, en este caso, y continuar el juicio. Eso una fianza, ¿está? Exactamente. Como cuando le embargan la causa porque usted no hipoteca, en una hipoteca, similar. Para hacerlo sencillo. Es un poquito más complicado, pero sencillo. O sea, que pone 20 millones, sale la fragata. Sale la fragata. O sea, esta es una solución. ¿Por qué no se quiere hacer eso? Evidentemente, yo no estoy dentro de la estrategia jurídica, no conozco la estrategia jurídica de los que llevan adelante el tema. La aparentemente a cargo de este tema del punto de vista jurídico es una reconocida profesional. No sé si ella lo propuso, no accedieron, etcétera, etcétera. Pero sí implica una estrategia de confrontación total del punto de vista jurídico. Por supuesto, eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Se lo puedo decir. Se pagan $49.000 por día de derecho de amarra. Si multiplicamos por 10, ya estamos que son más de 10 días, ya estamos en $500.000. Si esto se prolonga, vamos a llegar muy probablemente al valor de esa garantía. A eso tenemos que sumarle el costo del transporte de la gente, viáticos, etcétera, 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 de toda la gente que hay que repatriar, etcétera, etcétera, más el costo de ¿cómo se llama? Del mantenimiento de ese buque, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si lo hablamos fríamente, ¿no es cierto? La garantía, ¿no es cierto?, cubriría mucho de los gastos que ya se están haciendo y los que se van a hacer en números. O sea, que sería como un precio vil, digamos, para semejante gasto futuro. No sé si vil, pero sí sería, vamos a llegar en un tiempo más a un gasto equivalente, digamos. Esto está demostrando una apreciación. Eso es jurídicamente. Sí, no, y está claro, yo eso lo entiendo, porque si yo para no pagar 20 voy a gastar 30, y me parece que hay un problema de decisión. Con respecto al tema de toma de decisiones, ahora el jefe de piso me hace seña que tenemos que ir a una pausa. La toma de decisiones es ya no solamente jurídica, sino también, como usted dijo, ciudadana, porque los que gobiernan son ciudadanos y son mandantes, son mandatarios, no tienen decisión propia más que por la necesidad de la nación. Como decía el señor general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo es válido menos dejar de defenderla. Volvemos después de la pausa, señor director, con esta pregunta que le dejamos al doctor.
entre dignidad y responsabilidad jurídica. Vamos a producción nacional con este tema tan importante que arrancó por el tema de la deuda externa y los fondos buitres y está terminando en una cuestión nacional, que es el haber sido retenida ilegítimamente una nave de guerra argentina, nada menos que el buque escuela e insignia, no de la flota de mar, sino insignia de la argentinidad, que es la fragata Libertad. Preguntaría yo a estos patriotísimos chicos de la Cámpora, a los diputados, a los senadores, al señor Macri, a los políticos que nos cuestan tanto dinero por mes, qué demontres hacen para no estar ellos primeros en la calle antes que nosotros, que lo vamos a hacer, reclamando para que este patrimonio nacional, que es suelo argentino, vuelva rápidamente a puerto local. Proseguimos con el doctor Armando Valiente y habíamos quedado en que, agotadas las instancias ya hablamos de la parte jurídica, sabemos lo que puede o deja de hacer Argentina. Una de las partes parece que no la hizo, que es la parte de entrecasa, Latinoamérica. Parece que no la usó. ¿Cómo queda esto en el foro interno, de ciudadano a ciudadano? ¿Cómo se siente en cuanto a la dignidad nacional esta cuestión? Yo le voy a decir, por mi profesión he tenido que caminar por el mundo. Muchos años, los últimos 15, 20 años he estado desde China hasta Vietnam, me he metido en las cuevas donde estaban las guerrillas, he estado en Egipto, he estado 3 días antes en la plaza Tahrir, donde estalló la primavera árabe, o sea, he palpado el mundo, especialmente muchos movimientos de gente que por razones profesionales he tenido que salir del país. Y he llegado a una conclusión. Las sociedades, cualquiera sea, la china, la vietnamita, la árabe, la norteamericana, se dividen en 3 grandes sectores. Los héroes, los santos y los mártires, que son el mínimo de la población. La masa de la población que sigue a sus héroes, a sus santos y a sus mártires. Y los cobardes y traidores que atacan a los héroes, los santos y los mártires. Estos 2 extremos, ¿sí?, son el mínimo de las poblaciones. Esto pasa en todas las razas, en todas las poblaciones. Por eso hay un Churchill, un Mao, un Saddam, un Bush, un Mubarak, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la masa de la población obra normalmente. ¿Qué significa normalmente? Obra o por la desesperación o porque sigue a sus líderes. Le vuelvo a repetir, Hipólito Yrigoyen tuvo un tema similar con la escuadra norteamericana frente a la ciudad de Buenos Aires. Reaccionó e hizo reaccionar a todo el Partido Radical. ¿Sí? El presidente Roca, otra posición política, tuvo un tema similar, que fue la doctrina Drago. O sea, eran grandes dirigentes y llevaron a direccionar a gran parte de la población en momentos críticos de la ciudadanía. A mí me gustaría ver a los Yrigoyen, a los Roca, a los Drago, a los Mitre en estas circunstancias. Pero quiere decir que entonces usted me plantea que hoy tenemos una acefalía dirigencial fantasmal. No hay alguien que encolumne a la gente y diga, bastó, esto no va más, así no. Hay noto yo, una falta de los dirigentes de saber cuándo algo es importante y principal y cuándo algo es secundario. O sea, todo se juega en la misma mesa.
¿no es cierto? Por eso es que la gente está saliendo a la calle, o sea, con el tema de los ferrocarriles, con el tema, etcétera, etcétera. La gente está notando que le falta dirigentes. No hay un líder. Algo así como dice un amigo mío, tenemos a Messi, pero todavía no tenemos el director técnico. Nosotros tenemos un país de una gran potencialidad, pero nos falta dirigentes que los lleven y los encolumnen en el rumbo cierto. Este es un ejemplo más de eso que estamos diciendo en términos generales, ¿no es cierto? Digamos, uno nota que la gente está tomando un protagonismo y empezando a superar a los liderazgos formales. Y yo voy a llamar formales a todos los cargos electivos que lo único que hacen es ir y poner una firma, poner la llave, le dicen vota esto, votan y salen, usted es abogado y tendrá que lidiar con cada mamarracho jurídico que debe ser espeluznante, porque realmente la legislación nuestra está complicada. Pero total, ¿a quién le importa? Yo digo, hay un problema de conveniencia también. Me quedo más tiempo, no me quedo más tiempo, me dan cargo, no me dan cargo, entonces mejor no lidero nada. La conveniencia de esa clase que debió salir al frente parece un privilegio antes que el salir al frente, ¿no? Cuando los ejemplos que usted dio, en general dejaron hasta las familias. El general San Martín gozó poco su familia, no pudo más que dedicarse a hacer la campaña libertaria. Después de viejo tuvo allá en Francia reconocimiento incluso de oficiales de otros países, no de acá. Les aclaro, y ya hacemos un poco de historia también. Volvió a Argentina y no desembarcó, esto está claro. Por alguna razón debe haber sido. Así que nos falta un líder, no importa que sea civil o con uniforme, un líder que lleve esto adelante y diga, esto no se hace con Argentina. ¿Qué pasó con el avión que Argentina incautó a Estados Unidos, que era una nave de guerra? Estados Unidos hizo valer su preponderancia como potencia o también lo toma como una cuestión de dignidad. No se puede tocar una nave americana. Yo le voy a responder que ningún país deja que le toquen su pabellón. Estados Unidos no lo deja, Inglaterra no lo deja, Francia no lo deja, por eso son grandes países. No crea que es porque sí. Estados Unidos, cada generación, hasta la actual, tiene muertos de sus guerras. O sea, los franceses similar, Inglaterra igual, China lo mismo. O sea, no se llega a ser una potencia mundial si usted no está dispuesto a defender lo suyo. Es como usted, jefe de familia, no va a tener nunca una gran familia si no defiende a su mujer y sus hijos. Esto es así de sencillo. Le voy a dar otro ejemplo importante de este tipo de situaciones, además de las anteriores. En la gesta de Malvinas hubo un país que tenía todo que perder y sin embargo nos apoyó, que se llamó Perú. ¿No es cierto? Oh casualidad, Perú está impregnado de la gesta sanmartiniana. Si usted va a Perú, en la plaza principal está el monumento a San Martín. O sea, acá falta el ejemplo personal de muchos dirigentes. Y le voy a dar pie para tal vez algún otro programa. ¿Sabe qué está faltando también? Cuénteme. Los jueces con coraje. Los jueces con coraje. La justicia tiene los bajos niveles porque están faltando jueces con coraje. O sea, ¿qué es la justicia? La última defensa del ciudadano de a pie. Para eso se necesitan jueces con corajes que lleven y hagan cumplir la ley. Porque nuestra ley es muy diferente a la ley sajona. La ley sajona ¿qué es?
La ley es lo que dice el juez que es. Acá se ha transmitido eso, y no es la ley lo que dice el juez que es. La ley está por encima del juez. La ley en nuestro sistema, el juez tiene que hacer cumplir la ley, no decir lo que es la ley. La ley está. Él lo tiene que hacer es hacerla cumplir. Para eso, jamás hacer política. Claro, para eso se necesitan jueces con mucho coraje, con mucho coraje. Eso es, o sea, cuando hablamos de clase dirigente, no es solamente el diputado, el legislador, etcétera, etcétera. Los tres poderes. Clase dirigente también es el empresario. El empresario. ¿Usted cree que en la Argentina los empresarios, que en muchos casos son más comerciantes que empresarios, ¿no es cierto?, en países de gran desarrollo, le hubieran permitido hacer lo que hacen? Ni por casualidad, ni por casualidad. Entonces, lo que está faltando es en todos los niveles cierto valor de la clase dirigente, ¿no es cierto?, porque el pueblo va a hacer lo que los dirigentes lo lleven a hacer, a menos que entremos en desesperación. Y se abran. Y ahí en desesperación, ¿no es cierto?, ya no es lo que los dirigentes los lleven a hacer, sino lo que surja de un dirigente de abajo, como pasó en todas las revoluciones. Es una anarquía, un hecho anárquico. Claro. Le hago una pregunta que yo suelo tomar como caballito de batalla cuando viene un abogado. ¿Es posible una república sin justicia? ¿Es posible idear una república sin justicia? Yo le voy a hacer un cuentito. Algún famoso estudiante del derecho argentino, un gran jurista, que escribió la teoría del Estado, Ernesto Palacio, el Estado como Estado, para existir, exige un mínimo de justicia. ¿Cierto? Y eso está directamente relacionado con la corrupción. Y desde Palacios me voy a un taxista. Hace muchos años, charlando como amablemente como con usted, me puse a charlar con un taxista, ¿sí? Y saltó el tema de la corrupción. Y el taxista me dijo, ¿sabe, señor, qué es la corrupción? No, dígame con sus palabras. Es como el aceite del motor de un auto. ¿Cómo? Como el aceite del motor de un auto. ¿Y eso cómo es? Muy simple. ¿Vio que el aceite forma parte del sistema del motor? Si no hubiera corrupción, estaríamos en el cielo. O sea, es natural al ser humano la corrupción. ¿Sí? Sí, le digo. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando hay exceso de aceite en un motor de un auto, ¿qué pasa? Y se empastan las bujías y el motor no funciona. Entonces dice, toda sociedad tiene una capacidad de absorber corrupción, más allá de la cual el sistema deja de funcionar. ¿Qué es lo que está pasando? Que es los indicios de que estamos nosotros. O sea, hay un nivel de corrupción aceptable. ¿Quién es el límite que pone el límite a la corrupción para que el sistema siga funcionando? O sea, la democracia, la república, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que pone? El juez. Entonces, en esos momentos de crisis es donde se ve los jueces con valor. O sea, la importancia del juez con valor. Yo siempre le decía a mis alumnos de economía que los jueces, el poder central de una república radica en el poder judicial, no en el ejecutivo ni en el legislativo, en el poder judicial. ¿Por qué? Porque los jueces son los que determinan sobre vida y hacienda de las personas. Tienen una responsabilidad institucional que no se puede creer de grande que es. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al demérito permanente. Y para terminar, y me adhiero a lo que dice el taxista, tampoco deben hacer política. En mi época me enseñaban que los jueces se expedían por sus sentencias, no hacían vedetismo televisivo. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estamos en una sociedad de la comunicación y del conocimiento. Después habría todo un tema del famoso el siglo del conocimiento, que es importantísimo y nos estamos quedando atrás. Para que tenga usted idea, la Universidad de Buenos Aires, la mejor calificada, está en número 253.
O sea, todo un tema del conocimiento y del futuro, ¿sí? Nosotros, para que tenga una idea, no estamos yendo del tema, pero no. Todo hace algo. En París hay 5 universidades. En Nueva York hay 4 universidades, para 5 o 6, de acuerdo como si la toma Nueva Jersey o no. En Londres hay 3. ¿Sabe cuántas hay en Buenos Aires? 12. 12. Sí. Una docena. Una docena. Eso quiere decir que tenemos una cantidad de profesores de primer nivel terrible. Ese es espeluznante. Y esto no es la realidad. Por eso estamos en el puesto 55 sobre 57 en capacidad de recursos humanos. Debe ser por eso, porque tenemos mucha calidad. Exactamente. Fíjese, nosotros estamos en ese nivel y estamos por autorizar 4 universidades más en Buenos Aires. Ahora fíjese Brasil. ¿Sabe qué ha hecho la actual mandataria? Ha entregado 100.000 becas, no 20 ni 30, 100.000 becas para que los brasileros vayan a estudiar a las principales universidades del mundo. Pero parece que les sale bien porque son la sexta potencia del mundo. Entonces ahí tenemos también otra falencia en la clase dirigente que tiene a su cargo el tema de la educación. Es elemental. Usted sabe, doctor, que el futuro de las naciones a partir de este siglo que se inicia es el recurso humano. ¿Sí? La gente que tenga los mejores recursos humanos va a progresar y el resto quedará como mano de obra barata. De hecho, nos está pasando. Uno lamenta mucho cuando va viendo que cierran empresas, se pierde mano de obra calificada, se pierden ingenieros, se pierden... Y eso no es que se recupera porque viene otro gobierno, no, eso no se puede hacer ni en 10 años, ni en 5 años, va a llevar tiempo. Pero me deja un eje de temática que parece que influye en el tema que estábamos tratando, que es la incautación de la fragata. Y también hay corrupción. Hay corrupción por el tema por el lado de la deuda, que no sabemos si es buena o mala, si es reconocible o odiosa. No la sabemos. Hay corrupción por el lado de que es mínimo el valor para transigir con la dignidad nacional. Porque dijimos recién, 20 millones de dólares no cuesta la dignidad de un país. Si costara eso, cualquiera nos alquilaríamos. Y no somos un país de mercenarios. Y hemos visto otros ejemplos de países que considerábamos de menor cuantía, y sin embargo nos han dado ejemplos históricos. Perú en la gesta de Malvinas era más malvinero que nosotros. Y en contrapartida, y esto me va a hacer usted recordar, hubo una venta de armas, ustedes recordarán, cuando hubo un enfrentamiento lamentable entre hermanos, Perú y Ecuador, se le vendió armas a Ecuador. ¿Usted recuerda eso? Parece que Argentina tiene la memoria frágil como la tiene Venezuela, ¿no? Por alguna razón somos primos. Parece que las familias es de desmemoriados. El jefe de piso también se ríe. Pero vamos redondeando esto y diciendo, bueno, ¿es posible que la fragata la tengamos a breve en puerto argentino? No en Malvinas, en puerto local. Sí, sí. Yo creo que breve no, a menos que haya una decisión política muy importante. Bien. O sea que esto va a perdurar un tiempo más. Sí. Vamos a comprometer al doctor Armando Valiente para una nueva charla, porque el tema y algunos más dan para hablar bastante. Es interesante escucharlo, hombre que tiene mucha experiencia, sobre todo internacional. Ha contado cosas como que ha recorrido a la mitad del mundo y no ha visto cosas por el estilo. Para la gente que nos sigue, acuérdense, el 8 de noviembre todos estamos en la calle. Para esta semana que iniciamos hoy, yo les voy anticipando, después va a salir la convocatoria por Facebook, para quizás una sonrisa del doctor, vamos a hacer una movida por la Fragata Libertad, los ciudadanos comunes. Los ciudadanos comunes, si alguien de alguna fuerza, la que sea, quiere plegársenos,
serán siempre bienvenidos porque somos todos hermanos. Yo le quedo realmente reconocido, doctor. Le agradezco su visita aquí, sus conceptos. Realmente ha sido esclarecedor el entender lo que fue todo el proceso de la deuda hasta llegar a un problema de que la deuda no importa, importa más la dignidad de una nación. Y entre usted y yo tengamos fe porque es posible recuperar. Espero que sí sea. Lo vamos a tener en cuenta para otra charla más larga y más esclarecedora de todos estos temas. Señor director, le agradezco y le dejo las cámaras para que me dé la tandita final y a ustedes el lunes que viene a las 20 horas por este canal.